Estos son los 10 países con la peor geografía del mundo, paisajes únicos que generan múltiples desafíos a sus naciones. Imagina cómo sería la vida en un país sin acceso directo al mar, o cómo una baja elevación costera podría representar una amenaza letal. Hoy revelaremos condiciones geográficas como estas y otras que son poco conocidas. Naciones como Nepal, viviendo dificultades económicas por estar atrapada entre potencias militares, y Chile, con montañas que obstaculizan su comercio con Argentina, aunado a la constante actividad sísmica que sufren. Al final tu perspectiva sobre nuestro planeta cambiará, comprendiendo cómo estas geografías han impactado en la economía y la seguridad de estos países hasta el punto de considerarlas como las más desafiantes del planeta. Número 10. Indonesia. Uno de los países más grandes y poblados del mundo, representa una geografía única debido a su composición insular, con una superficie de 1.860.360 km² y una población estimada de 278 millones de habitantes. Indonesia podría considerarse una potencia regional, sin embargo su geografía compuesta por 17.504 islas plantea desafíos significativos. La población de Indonesia está concentrada principalmente en 5 islas: Java con 151 millones de habitantes, Sumatra con 50 millones, Celebes con 21 millones, Kalimantan con 18 millones y Papúa con 4.36 millones. Esto significa que cada isla tiene una identidad cultural distinta, con el idioma indonesio y una versión estandarizada del malayo como lenguas oficiales, además de alrededor de 700 dialectos distintos. Esta diversidad lingüística y cultural, con más de 1.300 grupos étnicos, es única en el mundo. Además de la diversidad cultural, la ubicación geográfica presenta desafíos. Las islas están ubicadas entre 3 placas tectónicas distintas en lo que se conoce como el Anillo de Fuego del Pacífico. Esto resulta en terremotos y movimientos sísmicos constantes y de gran magnitud, así como en una actividad volcánica significativa en el archipiélago. Número 9. Rusia. El país más grande del mundo, con más de 17 millones de km², enfrenta desafíos geográficos debido a su tamaño y ubicación. Aunque su vasto territorio le proporciona una abundancia de recursos naturales, incluyendo carbón, petróleo, madera, oro, minerales de tierras raras y gas natural, también presenta desafíos significativos. Uno de los principales desafíos es la necesidad de proteger una extensión de terreno mucho más grande de amenazas militares extranjeras. Rusia comparte fronteras con países de Europa y del Lejano Oriente, y con la mayoría de su población concentrada en el occidente, mantener su presencia en Asia es un reto considerable. Además, la ubicación de Rusia en la parte más extrema del hemisferio norte significa que tiene que enfrentar temperaturas extremas a lo largo del año, congelando las aguas de sus puertos. La excepción a esta regla es el puerto de Vladivostok, que le da acceso al Océano Pacífico. Sin embargo, esto obliga a Rusia a depender de salidas a través del mar que a su vez dependen de otros países, como es el caso del Mar Negro y el Mar Báltico. Número 8. Uzbekistán. Situado en el centro de Asia sin acceso al mar, plantea una geografía que para llegar a aguas internacionales es necesario cruzar al menos 2 fronteras, hacia el sur a través de Turkmenistán e Irán para acceder al Golfo Pérsico o al Golfo de Omán, o hacia el norte a través de Kazajistán y Rusia para llegar al Océano Ártico. Con una extensión de 4.474 kilómetros, el 80% del territorio de Uzbekistán está compuesto por el 15º desierto más grande del mundo, que se extiende hasta Kazajistán y Turkmenistán. Además, en el este de este país se encuentran grandes elevaciones de terreno que culminan con las montañas Tian. El agua es un recurso escaso en Uzbekistán, con la mayoría de sus recursos hídricos mal distribuidos y concentrados principalmente en el este del país. Esto representa un desafío para la subsistencia de sus más de 36 millones de habitantes que habitan principalmente en la zona sur y occidental del país. La lluvia es escasa en la mayoría del país y su clima es extremo, con veranos que pueden alcanzar los 40 grados Celsius y inviernos que pueden promediar entre -1 y -3 grados Celsius. Número 7. Chile. Ubicado en el extremo sur de América, presenta una geografía única debido a su forma peculiar. Con una longitud de más de 4.000 kilómetros y un ancho promedio de 177 kilómetros, Chile es uno de los países con la forma más inusual del planeta. En su parte más al norte, Chile cuenta con el desierto de Atacama, considerado el desierto no polar más árido del mundo, que cubre más de 100.000 km² del país. Un poco más al sur, en la región de Norte Chico, se encuentran valles y poblaciones importantes, así como las principales reservas de cobre del país. La región central de Chile, donde se encuentra su capital, Santiago de Chile, es también donde se registra la mayor densidad poblacional. Sin embargo, esta región no escapa de la realidad topográfica del país. Desde su zona más austral hasta el desierto de Atacama, Chile está cubierta por la cordillera de los Andes, la más larga del mundo. Esta cordillera bloquea prácticamente todo el extremo oriental del país, impidiendo el comercio directo y terrestre con Argentina. Además, Chile se encuentra en el cinturón de fuego del Pacífico, lo que lo hace propenso a los terremotos. De hecho, Chile ha experimentado
experimentado decenas de terremotos que superan los 8 grados en la escala de Richter. Número 6. Mongolia. Ubicado en el lado olvidado del mundo, enfrenta desafíos geográficos únicos al no tener acceso al mar. Mongolia está completamente rodeada por Rusia al norte y China al sur, dos potencias militares con armamento nuclear. Con un territorio de 1.564.116 kilómetros cuadrados, Mongolia no es un país pequeño. Sin embargo, un tercio de todo el territorio es desértico y los espacios para la agricultura son reducidos, representando menos del 1% del territorio total. Además, las pocas zonas arables del país, así como las estepas que permiten la cría de animales, se reducen cada año debido al cambio climático. La desertificación es un problema real para Mongolia que carece de los recursos para combatir este problema. El impacto del cambio climático es uno de los principales factores que afectan su economía, con un rango climático que va desde los 40 grados Celsius en verano hasta los menos 25 grados en invierno. Estas condiciones extremas afectan la producción de cultivos y la cría de animales, sectores que representan cerca del 10% de la economía mongola. Número 5. Polonia. Situada en el ojo del huracán, se presenta con 31.680 kilómetros cuadrados y 37.991.766 habitantes. Tiene más de un tercio de su territorio apto para la agricultura, lo que le permite tener una fuerte industria agrícola. Además, sus 440 kilómetros de costa al norte del país le permiten enviar y recibir productos provenientes del mar Báltico. Sin embargo, el verdadero desafío de Polonia es su ubicación. A lo largo de la historia, Polonia ha sido invadida en numerosas guerras, desde las guerras religiosas del medievo hasta las guerras napoleónicas y la Segunda Guerra Mundial. Su territorio es prácticamente plano, lo que facilita el movimiento de ejércitos enemigos en caso de una invasión. En Polonia no existe ninguna barrera natural que evite que sea atacada en sus fronteras. Este riesgo, aunque pueda considerarse algo histórico o del pasado, está más que latente con uno de sus vecinos, Ucrania, que está en guerra con Rusia. De hecho, Polonia buscó protección y se convirtió en uno de los países miembros de la OTAN, lo que significa que si en algún momento estalle una guerra entre esta organización y Rusia, Polonia recibirá apoyo de los Estados miembros. Número 4. Lesoto. Pequeño país de 3.355 kilómetros cuadrados con 2.260.646 habitantes, enfrenta desafíos geográficos que, a diferencia de otros países, no tiene salida al mar y está completamente rodeado por un solo país, Sudáfrica. Esta ubicación hace que Lesoto sea extremadamente dependiente de Sudáfrica en todos los aspectos. Si Sudáfrica decidiera negar la salida al mar o el ingreso de bienes por tierra, Lesoto no tendría ninguna forma de responder. Además, Lesoto depende en gran medida de sus dos principales ríos, el Orange y el Caledón, para su industria y la agricultura. Estos ríos también son la principal fuente de generación de electricidad, con el 99% de toda su electricidad siendo hidroeléctrica. Más de la mitad de la economía de Lesoto depende de la industria de servicios como el turismo. Sin embargo, en una región como África con tantos destinos turísticos interesantes, esto está lejos de ser ideal. Para Lesoto, la dependencia excesiva de un único vecino constituye una verdadera amenaza. Número 3. Nepal. Un país entre la espada y la pared, con 147.011 kilómetros cuadrados, sin salida al mar, está ubicado justo entre los dos países más grandes y poblados del planeta, India y China, que son potencias militares y nucleares y tienen una historia de enemistad y rivalidad. Con 3.899.443 habitantes, Nepal no puede considerarse diminuto en su población, pero hay que poner en contexto que sus dos únicos vecinos tienen cada uno más de 1.000 millones de personas en sus fronteras. Nepal se mantiene permanentemente entre la influencia de China e India, exportando casi todos sus bienes a India y dependiendo a nivel económico de las inversiones que China decida hacer en el país. El hecho de que Nepal exporte casi todos sus bienes a India se debe a que no tiene alternativa. Si Nepal quisiera exportar productos a China, su vecino del norte se enfrentaría a la cadena de montañas más alta de todo el planeta, una barrera natural impenetrable para el movimiento de productos. Estos factores han hecho de Nepal uno de los países con peor desempeño económico de la región, siendo uno de los más pobres y políticamente inestables. Número 2. Maldivas. Maldivas, ubicado al suroeste de la costa de India con una superficie total de apenas 298 kilómetros cuadrados. Este conjunto de 100 islas en el Océano Índico es notablemente plano, con el punto más alto a solo 5 metros de altura, ubicado en una pista de golf en la isla de Bilingili. Esta escasa altura representa un gran desafío para Maldivas, ya que un aumento de 2 metros en el nivel del mar podría significar la desaparición de casi todas las islas. Este escenario es una de las principales posibles consecuencias a medida que el cambio climático se vuelve un problema inminente. Dado que Maldivas es un pequeño conjunto de islas con una población de alrededor de 389.000 habitantes, uno de sus expresidentes, Mohamed Nasheed, anunció en 2008 que el gobierno estaba estudiando la posibilidad de comprar terrenos en Australia, Sri Lanka e India con el objetivo de reubicar a la población de Maldivas en caso de un fuerte aumento del nivel del mar. Número 1. Bangladesh.
habitantes, uno de los países más pequeños del mundo con una extensión de 14.846 kilómetros cuadrados, que contrasta notablemente en cuanto a población, con aproximadamente 169.4 millones de habitantes. El país se encuentra en la cuenca de tres importantes ríos, el Ganges, el Brahmaputra y el Meghna. Esta ubicación aumenta el riesgo de inundaciones en la región occidental del país cuando aumenta el flujo de estos ríos. Además, la proximidad a la bahía de Bengala presenta otro riesgo significativo. La baja elevación costera hace que, como consecuencia del cambio climático, la desaparición de la bahía podría poner en peligro y desplazar a más de 10 millones de personas. La magnitud de una posible catástrofe ha llevado a que el país sea considerado como una posible bomba de tiempo para el planeta. En este contexto se destaca cómo la geografía juega un papel fundamental en la configuración de los desafíos y oportunidades de un país, afectando su seguridad, economía y calidad de vida de sus habitantes.